Bienvenidos a este episodio titulado Disciplina y Acompañamiento, la misión pedagógica. Tenemos como invitado al hermano Andrés Aro, ecuatoriano, residente en Venezuela y acompañante pedagógico. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, de verdad que es una alegría poder compartir contigo y aportar un poco pues en este proyecto. Vamos entonces con la primera parte, que sería una introducción, un poquito hablando de esa transfronterización. Y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. ¿Cómo le integras tú estas tres culturas, ¿no? Tanto la ecuatoriana, la venezolana y la inglesa, dentro de este labor del acompañamiento pedagógico? Cuando hablamos de la cultura inglesa, hablamos mucho de la disciplina, de la puntualidad, de la estrategia. Cuando hablamos de Venezuela, creo yo que es hablar de esa cultura del encuentro, de esa cultura de sentirte cercano, de sentirte amigo, de sentirte parte de un equipo. Y cuando hablamos de la cultura ecuatoriana, quizá yo la puedo traducir como más la técnica, la planificación, entre otras. Fusionando todo esto, yo creo que es un cúmulo de muchas bondades, de muchas oportunidades que me han ayudado o que nos ayudan quizá a estar de cerca en cada uno de los procesos. ¿Cómo aplica la metodología y planeación en los procesos educativos pues, que tú acompañas? Importantísimo, ¿no? Cuando hablamos de educación, estrictamente tenemos que hablar de planificación y estrictamente tenemos que hablar de la metodología. Pero yo creo que estrictamente en el carácter educativo no es bueno quizá tener una metodología rígida, una metodología dura, una planificación exigente que no salga de un entorno, de una pared, sino ser quizás promotores de un ambiente un poco más capaz de potenciar, digámoslo así, todo lo bueno de las personas. Yo diría que cuando uno está más cercano a la gente, al contexto, a la realidad, a la actualidad, es más fácil llegar a un punto, ¿sí? Entonces, ¿es necesaria la disciplina? Por supuesto que es necesaria la disciplina. A veces hay que tener un poco más de rigidez, por supuesto. Pero hay que generar también como esas oportunidades, esas formas más auténticas, más creativas para llegar a un fin. Perfecto. Y claro, ¿no? Entendemos todo esto como algo muy, muy necesario porque lógicamente pues la escuela sin normas, digámoslo así, pues sería ¿Sí? Como te decía, importantísimo la disciplina, pero qué mejor que pasar de esa disciplina pues a esa cultura de la bondad, de estar más juntos, del compartir, porque yo creo que cuando uno se libera un poco de aquello, llega a ser como más creativo, ¿sí? ok. Y la creatividad, por ende, pues nos ayuda a potencializar muchas cosas en la persona. Perfecto, muchísimas gracias. Dentro de ese campo, digámoslo así, disciplinar, pedagógico, ¿algún ejemplo muy concreto donde la disciplina haya sido la clave del éxito? Lo más importante es acompañar a nuestros docentes. Pero para poder acompañar a nuestros docentes tenemos que tener una planificación de visitas, de estar con ellos en el aula, de estar con ellos en las entrevistas personales. Desde ahí creo que con disciplina hemos logrado generar primero un documento estandarizado de acompañamiento, luego una planificación estricta de cuándo vamos a estar con cada uno de los docentes, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer. Entonces yo creo que durante estos años hemos logrado acompañar, ¿sí?, a cada uno de los maestros para luego ir elaborando como esos planes de mejora e ir potencializando las bondades que tienen y también ir mejorando quizás esas necesidades que presentan en el aula. Hemos estado en contacto con muchas empresas, con muchas plataformas. Estamos trabajando actualmente con una plataforma llamada HabilMind, pero es la disciplina de ir trabajando un cronograma, ¿sí?, de ir atendiendo una planificación, la que nos lleva primero pues a identificar cuáles son las necesidades educativas de nuestros chicos, luego hacer esa derivación,
¿sí? A los órganos competentes y luego también hacer ese acompañamiento al niño, al docente, a la familia, y eso también ha sido otro éxito para nosotros. ¿Qué significa para ti en este caso el acompañamiento un poco más allá de la supervisión, ¿no? Sobre todo para las personas que nos escuchan, podrían pensar que es eso, ¿no? O sea, tú me acompañas porque de seguro eres mi jefe o alguien pues que está ahí en el área de trabajo y que acompañar puede ser eso, ¿no? Revisar cómo van las cosas dentro de la escuela, pero habrá algo más allá, ¿no? De esa supervisión. Hay que pasar de esa supervisión que muchas veces es más someter a la persona, que la persona cumpla, que la persona complete una serie de indicadores, complete una serie de objetivos, a más a ese encuentro de posibilidades, ¿sí? No tanto de límites, sino ese encuentro de posibilidades donde la persona que es acompañada, como quien está haciendo ese acompañamiento, son libres de generar nuevas ideas y de encontrar caminos, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que es pasar también del cómo al por qué hacer las cosas. Cómo balancear la exigencia con la compasión. Es como lo más difícil, digámoslo así, porque no sabemos muchas veces escuchar, ¿sí? Y muchas veces nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros líderes educativos necesitan el ser escuchados. No solamente necesitan normas, reglas, líneas claras, sino que solo necesitan saber el cómo están. Nosotros por nuestros tiempos, por nuestras agendas, no sabemos escuchar, ¿sí? O no iniciamos como esa conversación donde se puedan sentir escuchados nuestros líderes. Por eso digo que es lo más difícil, lo más complejo que nosotros podemos tener en nuestro trabajo. Tenemos que salir de esas estructuras rígidas de escuela y pasar como esa estructura más amplia, hacerle sentir al otro también escuchado y de ahí generar como todas las estrategias necesarias para mejorar nuestro trabajo con ellos. Quizás usted, hermano, nos pueda compartir una experiencia particular donde sintió, ¿no? Que su acompañamiento realmente transformó esa realidad educativa. Yo creo que el vivir ya varios años en Venezuela para mí ha sido ya una experiencia misionera. Primero pues por el contexto, por la actualidad, por las dificultades políticas, socioeconómicas, ya es como un territorio de misión, ¿sí? Y quizá una de las experiencias más bonitas de acompañamiento que yo he tenido es con Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Lo que más me ha llenado quizá es la escucha de esas personas, ¿sí? Quizás nosotros constantemente nos podemos equivocar, podemos tener algún tipo de limitaciones, algún tipo de desconocimientos, pero aún así las personas te sienten cercanas. No solamente es lo que dice el hermano, es lo que dice el hermano, lo que digo yo y lo que podemos hacer en conjunto. ¿Usted qué posición juega de director técnico que planifica o jugador, ¿no? Que también tiene que jugar, tiene que estar con el equipo y lógicamente para acompañar todo ese proceso? A veces, personalmente, pues me toca ser como ese director técnico, el cual tiene que girar como unas líneas, el que tiene que tal vez desarrollar una estrategia, Perfecto. el que tiene que decirle a la persona por dónde debe ir, el que quizás también tiene que de vez en cuando como jalar esa oreja o decir, mira, por ahí no es, probemos esta forma de juego. Entonces, claro, uno tiene que ser a veces como ese DT. Pero en ocasiones uno también tiene que entrar como a la cancha, ¿no? Quizás estar al frente, ¿sí? Eh, a veces bajar un poco, ser como el defensa o ser como quien sostiene a las demás personas, ser también como esa persona que anima para que ese juego se conduzca, para que ese juego vaya bien y podamos alcanzar como lo que todos como equipo queremos hacer. Lo que uno debe de saber es si ubicarse en el rol, en qué momento debo ser el DT, en qué momento tengo que estar en la cancha, en qué momento no debo estar en la cancha, en qué momento debo dejar que el equipo camine solo, en qué momento estar más con ellos, en qué momento llamar o no la atención. Lo último, ¿un hermano acompañante nace o se hace? Muchas personas nacieron
para ser acompañantes, ¿no? Y otras personas que quizás, como yo, seguimos aprendiendo a acompañar. Para mí es muy difícil, ¿sí? Para mí Seguro. es muy complejo quizás todo este ambiente de acompañar, pero por lo que he ido visualizando, por lo que he ido estudiando, por lo que voy mirando quizá en los gestos de los demás hermanos, creo que voy aprendiendo. Te agradezco pues muchísimo por este espacio. Gracias por toda esta experiencia que realizas aquí en Venezuela y la cual pues estás compartiendo con mucha gente seguramente que nos está escuchando en todo este ambiente mundialista, ¿no? Que ha Ujú, sido la excusa para compartir y pues nada, muchísimas ujú. gracias. No, yo muy contento de haber compartido un poco la experiencia de trabajo, de misión, de todo lo que es lo pedagógico aquí en Venezuela. Y quizá lo más importante también el ánimo que llevamos a los lugares en donde nos encontramos. ¿Sí? Si vamos al estadio, pues vamos a gritar con fuerza el gol de nuestros países. Pues bueno, en este ambiente pedagógico hay que gritar también los triunfos de nuestros estudiantes, hay que saber gritar los triunfos de nuestros docentes, hay que saber gritar también los triunfos de nuestros hermanos y eso, hacer trabajo en equipo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos de este capítulo. Muchísimas gracias. Final del tiempo reglamentario.